Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y utilizando el lenguaje de programación Java. Ya en una ocasión anterior mirábamos la facilidad, entonces como en la actualidad podemos trabajar en línea con lenguajes de programación, con lenguajes de programación, y en esta oportunidad vamos a mirar entonces cómo hacemos un programa que toma dos números y haga operaciones básicas utilizando, en este caso, procedimientos o funciones. Para lo que nos ocupa, entonces, básicamente mirando un poquito aquí la línea número uno, entonces utilizamos un paquete que es el scanner, que nos va a permitir por acá en el primer método. Acordémonos que acá en programación orientada a objetos, las funciones o procedimientos los vamos a llamar métodos. Entonces el método de entrada de datos entonces va a utilizar objetos de la clase scanner para tomar datos del teclado. Paso siguiente, entonces encontramos la línea 2, la inclusión de la clase principal, que debe coincidir para el trabajo en línea, debe coincidir entonces con el nombre de la función principal. En la siguiente línea, bueno, en este caso no vamos a utilizar variables globales, las vamos a trabajar en cada uno de los métodos. Ya dentro de la función principal inicialmente únicamente está activo acá el método de entrada de datos, pero vamos a utilizar un método de sumar datos, otro para restar datos, otro para hacer el producto con los datos, otro para dar datos, para dividir los datos, y uno más para imprimir el resultado. En este caso únicamente vamos a utilizar estos primeros cinco. En cada uno de estos métodos de trabajo vamos a mostrar los datos y luego miramos un esquema en donde efectivamente entonces estamos mostrando o imprimiendo los datos en un método independiente. Línea número 3, entonces está la definición de este método que declaré en la línea 6, que llamé entrar datos nuevamente. Entonces acá estas variables entonces son variables locales entonces a la función entrada de datos, y en ese orden de ideas entonces la línea 16 estoy declarando, instanciando un objeto de la clase scanner, con la cual entonces voy a poder tomar datos de teclado. El objeto lo llamé entrada y luego entonces simplemente en la línea 17 estoy solicitándole al usuario que me digite un número, y ese número entonces lo leo a través de la invocación del método nextInt, que básicamente lo obtengo al utilizar el objeto, el operador punto, y el nombre de ese método que se asume está en el paquete scanner, para que tengamos en cuenta. Hacemos el mismo procedimiento para el otro número, línea 19. El siguiente número lo almaceno en la variable num2, que vimos que era local al método entrada, y luego entonces vengo a invocar, entonces simplemente le digo, por ejemplo, si el usuario digita en el número 1 25 y en el número 2 5, entonces le digo, mire, súmeme el 25 con el 5, o résteme el 25 menos 5 en el siguiente, o multiplíqueme el 25 del 5, y en la línea 24 le estaría diciendo, mire, divídame el 25 entre 5. La línea número 26 entonces corresponderá entonces a la definición del método sumar datos. El método sumar datos tiene parámetros de tipo entero. Nuevamente aquí las volví a llamar exactamente lo mismo que en el método de entrada, más sin embargo pudiese ser XY. Aquí no tiene, digamos que no hay ningún tipo de problemas, porque las variables son locales a cada uno de los métodos. Entonces en este caso, variable local de la línea 28 que llamé sum, hago la operación, y de forma inmediata línea 29 entonces muestro el resultado almacenado entonces en este caso en sum. Si aquí llegó un 25, aquí llegó un 5, entonces pues en sum va a mostrar acá el número 30. Caso idéntico sucede en la línea 31, donde nuevamente tengo una variable local que llamé resta, hago la operación, y acá entonces estaría mostrando, entonces si recibió el 25, el 5 va a mostrar entonces el número 20 como respuesta.
Sucede lo mismo con el producto, entonces simplemente una variable local. Hago el producto, 25 por 5, asumiendo que esos son los datos de entrada, 125 y va a mostrar entonces acá ese valor. En la línea 41 se asume que sucede exactamente lo mismo, si recibió 25 y el segundo 5, entonces eso lo va a almacenar, entonces ese cociente lo va a almacenar, es decir, el 5 que da como resultado, lo va a mostrar aquí entonces en esta línea. Miremos en ese caso entonces que esté funcionando. El programa termina aquí en la línea 46, ahí está pidiendo el primer número. Entonces les decía, por ejemplo, si digito 25 y 5, entonces me va a mostrar el 25, la suma de 25 más 5, 30, la resta de 25 menos 5, 20, el producto 25 por 5, 125, y la división de 25 entre 5, entonces nos va a dar exactamente 5 para que tengamos en cuenta que le faltó una i. En ese caso entonces estaríamos utilizando entonces métodos que reciben y no retornan, ¿no? En el caso de lo que está declarado en la línea 21, en realidad pues estamos asumiendo la invocación de un método que recibe dos enteros en cada uno de los casos y no retorna ningún valor. Vamos a mirar entonces una versión diferente del mismo ejercicio. En este caso entonces se asume que sí vamos a estar, voy a copiar y pegar, vamos a estar imprimiendo los datos en un solo método. Lo que voy a hacer es voy a reemplazar, en este caso estoy utilizando el sitio de replit.com. Miremos entonces nuevamente, se asume que acá lo que voy a hacer es voy a darle los mismos datos, se asume que pues voy a obtener el mismo resultado, solo que lo voy a miremos a ver, solo que lo voy a codificar de una manera diferente. Les decía que acá se asume que sí estoy haciendo la impresión de los datos entonces en un solo método de salida. Los datos son exactamente los mismos, entonces vamos a mirar un poquito dónde hubo el cambio en el caso en comparación con el primer modelo. Las dos primeras líneas coinciden exactamente. Ahora sí estoy utilizando variables globales. Simplemente acá está el número 1 que va a recibir el primer número, el número 2 que va a recibir el segundo número, la suma, donde voy a almacenar la suma de los números, la resta, donde voy a mirar entonces almacenar la diferencia de los números, el producto la PR para el producto y divide para la división. Y en ese caso entonces estamos hablando de que son variables globales. Ahora sí están los 5 métodos están en este caso invocados dentro de la función principal. Entonces lo primero que va a hacer entonces va a ir a pedir los datos y luego secuencialmente entonces los va a sumar, luego los va a restar, luego va a hacer el producto y luego va a dividirlos. Y por último entonces pues como los datos son globales entonces va a entrar a mostrar los datos, únicamente va a mostrar los datos en el método imprimir datos. El método de entrada es exactamente el mismo que teníamos en el ejercicio, en el esquema anterior, solo que ahora pues lo único que hago es exclusivamente leer. En ese método estamos asumiendo que únicamente leemos datos. Los datos van a quedar almacenados, ya lo dijimos, en la variable global num1 y num2 y a su vez entonces después de leídos entonces pues va a venir nuevamente y va únicamente, fíjense que acá tengo como comentario la línea 24, es decir que lo único que va a hacer este método es efectivamente sumar en el caso del 25 y el 5, entonces el 30 va a quedar almacenado acá. En el caso de la resta entonces el 20 va a quedar almacenado en la línea 28 en esa variable. En el caso del producto entonces el PR va a quedar almacenado el 125 y en el caso de la división entonces por aquí en divide va a quedar almacenado en la línea 38 los datos. No se imprime nada hasta el momento y simplemente cuando ya ejecuta la última instrucción del método dividir datos entonces viene y muestra entonces
lo que vemos acá. Simplemente estamos diciendo que la suma 25 más 5, tal cual como ya lo habíamos planteado en el primer esquema, solo que ahora estamos entonces, les decía, organizando de una mejor forma entonces esos datos. Vamos a mirar por acá a ver si encontramos un esquema un poquito diferente, a ver si este está funcional. Miremos en este caso, creo que es el mismo de la entrada. Creo que sí es exactamente el mismo. Miremos rápidamente a ver qué sucede con este código. Creo que lo único que estaríamos haciendo, miremos a ver, a ver, en los dos casos anteriores se asume que no estaba validado, entonces en el caso de la división por 0, y creo que en este caso vamos a comprobarlo, entonces se asume, digite el número, vamos a darle 25 y vamos a darle 5, se asume que no tiene ningún problema, pero ahora lo que voy a hacer entonces es volverlo a correr y decirle entonces que el 25 y el divisor, entonces creo que ya se nos fue mal. Miremos a ver, está un poquito lento el equipo. Listo, ahora sí. Entonces le damos 25 y le damos 0, y en ese orden de ideas entonces simplemente dice la división. No es la división es indefinida porque en este orden de ideas, bueno, es el mismo el primer esquema, solo que acá entonces hicimos entonces la validación de la división. Entonces en el caso de la división el resto sigue siendo exactamente el mismo del primer esquema, solo que por acá en el caso de la división entonces estamos validando si el número 2 entonces es igual a 0, entonces dice división indefinida, como efectivamente nos está planteando ahí esa solución. Espero que sea de la utilidad de todos ustedes. Java como un lenguaje de programación orientado a objetos que digamos que con mucha facilidad de pronto pues nos permite implementar soluciones sencillas bajo este enfoque de programación orientada a objetos. Hasta una próxima oportunidad. Buen día.